tema que me interesa mucho y yo creo que a la mayoría de la gente, el dinero. Y cómo el dinero, tal como lo usamos hoy, produce grandes problemas, es decir, quizás los más grandes que conocemos. Si abrimos un diario y vemos cuáles son los temas que están importantes en el mundo, está el cambio climático, la destrucción del medio ambiente, la desigualdad, las crisis financieras. Además tenemos otros temas como la inflación o deflación, desempleo, y todos estos problemas tienen que ver con el dinero. Aunque uno quizás puede pensar, no, el dinero nada que ver. Aquí vamos a ver hoy día que sí tienen que ver con el dinero y cómo se podría solucionar. Si abrimos cualquier libro de texto, vamos a encontrar tres funciones del dinero. El primero es que es un medio de facilitar el intercambio de bienes. Además, dice que es un medio para guardar valores y además es una unidad de cálculo. Bueno, esa última función es obvia, o sea, esa es la razón por qué facilita el intercambio de bienes, porque le da numeritos a cosas, ¿no? Entonces sabemos cuántos numeritos vale esto y entonces sabemos cuánto de esto tenemos que intercambiar para comprar esto. Pero estas primeras dos funciones aquí, el facilitar el intercambio y guardar valores, es una contradicción. Pues no puede al mismo tiempo estar guardado el dinero bajo la almohada y al mismo tiempo circular la economía para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Y vamos a ver que los grandes problemas del mundo tienen que ver con esta contradicción. Pero primero vamos a dilucidar cómo se crea dinero. La mayoría de la gente cree que el dinero se crea por un banco central. Bueno, es verdadero eso, pero solamente una fracción muy pequeña. De hecho, diría, hoy en día, más que el 90% del dinero que circula, o de las unidades monetarias que circulan, no son creados por el Banco Central. Vamos a ver cómo funciona la creación de dinero en la economía. Supongamos que aquí hay 100.000 pesos, o 100 euros, 100 dólares, originalmente creados por el Banco Central. Si yo llevo estos 100 unidades monetarias al banco, y aquí es el banco 1, para el banco es un pasivo, porque me lo deben. Entonces aquí está mi depósito, mi cuenta corriente o mi cuenta de ahorro. ¿Qué va a hacer el banco con esto? Lo más probable es que lo va a prestar. De hecho, tiene que hacerlo. Eso es el sentido del banco. Esa es su tarea, hacer circular el dinero. En ese ejemplo, el banco no presta todo, sino toma una reserva de 10%. ¿Por qué toma una reserva? Porque, claro, porque puede ser que quiero retirar parte de mi dinero. Y siempre el banco, o sea, la gran parte de los depósitos quedan ahí. Pero el banco sabe que de repente alguien quiere retirar su dinero, entonces toma una reserva. En ese ejemplo, 10%, y los otros 90% va a prestar. Entonces, los 90% quizás lo prestan a una persona que se quiere comprar un celular. Entonces, el cliente del Banco 1, que se prestó las 90 unidades monetarias, anda comprando el celular, entonces los 90 están ahora en la mano del vendedor del celular. El vendedor del celular hace lo mismo que yo, lleva el dinero al Banco 2, el banco del vendedor del celular. Aquí están los 90, el banco 2 hace lo mismo que el banco 1, 10% reserva, el resto presta. En este simple ejemplo, ya aumentó la cantidad de unidades monetarias en la economía de originalmente 100 a 100 más 90 más 81, en total a 271. Y si seguimos ese ejemplo así y mantenemos una reserva de 10%, 100 unidades monetarias aumentan a 1000. Esto nada nuevo, eso se llama el multiplicador del dinero, eso se encuentra en cualquier libro de texto. Lo que no es tan conocido son las implicaciones. Una implicación vemos escrito en cada billete de $1. O sea, aquí vemos ya que hay un depósito y aquí está la contraparte, una deuda, ¿no? O también lo podemos ver así. Lo que para mí un haber, para el banco es un pasivo. O sea, lo que para uno es un haber, para el otro es deuda.
Y exactamente esto está escrito en cada billete de dólar. Dice aquí, en el rincón, "This note is legal tender for all debts, public and private." Ese billete es moneda legal para pagar toda deuda, pública y privada. No es para comprar un auto o leche, es para pagar deuda. Dinero es la contraparte de deuda. O como decirlo en palabras del premio Nobel Frederick Soddy, que ganó su premio Nobel, de hecho, en química, no en economía, pero después escribió 3 obras muy interesantes sobre el dinero. Y dijo claramente aquí, money is a credit-debt relation from which none can effectually escape. O sea, dinero es una relación crédito-débito de nadie escapa. Todo dinero que yo tengo en mi bolsillo, otra persona tiene que tener como deuda. Al menos casi todo, excepto la parte originalmente creada por el Banco Central. Esto en sí no es el problema. Pero el problema es cuando empezamos a tomar en cuenta la tasa de interés. De hecho, aquí en esas cuentitas no aparece, como parece que no existiera. Y ningún libro de texto que yo conozco, cuando muestran aquí el multiplicador de dinero, lo ponen con interés, no sé por qué. Pero si lo tomamos en cuenta, ya podemos empezar a vislumbrar de dónde vienen las crisis financieras. Si tomamos 10.000 pesos y le pongamos una cuenta bancaria, después de algún momento se habrá doblado. Con una tasa de interés anual de 5% serían 15 años. Eso significa, en 15 años, mis 10.000 pesos van a ser 20. En 15 años más, 40. En 15 años más, 80. Y siguiendo así, entonces vemos cómo mi dinero crece. Crece según una función matemática exponencial. Y de hecho, es también así, aunque la tasa de interés sea muy baja. Mientras más baja la tasa de interés, más larga sería la parte plana de la curva, pero siempre llegaríamos a la parte donde empieza a crecer muy rápido. Siempre cuando algo se dobla, después de un cierto tiempo, es una función exponencial. Esto vale incluso si retiramos el dinero de la cuenta, porque ese dinero aparecerá en alguna otra cuenta en la economía lo más probable. O sea, si tomamos la economía en total, esta función vemos para toda la economía. Y de hecho, así se ve la oferta monetaria de todos los países en el mundo. Después les voy a mostrar cómo se ve, por ejemplo, la oferta monetaria en Estados Unidos. Esa función exponencial es muy difícil de entender para nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque en la naturaleza nada crece por siempre exponencialmente. Por lo tanto, nuestro cerebro no funciona muy bien entendiéndolo. Entonces, para facilitar qué significa el entendimiento, qué significa esto, yo uso siempre ese ejemplo. Imagínense Jesús hubiese heredado 1 centavo de su padre José. No 1 euro, 1 centavo, que es 1 euro dividido por 100. 1 centavo en una cuenta bancaria al 5% anual. ¿Cuánto sería esto? ¿Cuál sería el valor de esta cuenta hoy? La respuesta son 400.000 millones, no dólares o euros, sino planetas Tierra de puro oro. 1 centavo en 2.000 años. Entonces ya podemos vislumbrar de eso tiene que llevar a crisis en algún momento. Y también podemos entender de dónde viene la inflación. De hecho, el Banco Central de Estados Unidos desde 2006 ya no publica oficialmente la oferta monetaria M3, es la agregación monetaria más usada. Pero usando los mismos datos del Banco Central de Estados Unidos se puede uno mismo agregarlo y ponerlo en Excel, entonces se ve así. Realmente no tienen datos más viejos que 1980. Si usáramos una línea de tiempo más grande, veríamos más aún el crecimiento exponencial, pero se ve bastante exponencial aquí también. Ahora podemos entender de dónde viene la inflación. Hay tantas teorías que tratan de explicar la inflación. La más conocida aquí es la ecuación de Fisher, que con otras palabras dice que cuando hay más dinero en relación a productos hay inflación. Pero no dice por qué hay más dinero en relación a productos. Y ahora lo podemos entender. Si la oferta monetaria crece exponencialmente y el PIB, la producción nacional, no crece al mismo tiempo, es obvio que esto tiene que producir inflación. Y no solamente inflación, también burbujas especulativas. Gran tema también de dónde viene la especulación. Hay teorías psicológicas que hablan de un
un efecto rebaño, un rebaño siga a su líder. Es verdad, pero si no hubiese mucho dinero en el mercado, las burbujas serían muy chicas o no, irrelevantes. El hecho de que hay tan grandes burbujas especulativas es obvio porque hay tanto dinero en el mercado. ¿Y dónde se invierte? En la bolsa o en el mercado inmobiliario, y ahí vemos las burbujas, que al final es un tipo de inflación parcial en estos mercados, pero no se mira en el IPC, no aparece en el IPC, porque el IPC solamente toma en cuenta productos de consumo. Incluso puede ser que la rentabilidad o la burbuja tan rápidamente creciendo en otros mercados que la gente se abstiene de consumo, que eso hace que aparece hasta una deflación en el IPC, a pesar de que crece la oferta monetaria exponencialmente. Y aquí vemos la deuda total de Estados Unidos. Como podemos ver, se ve exactamente igual que la oferta monetaria. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque no hay interés en deuda. Dinero es la contraparte de deuda. Si crece la oferta monetaria por la tasa de interés, entonces también tiene que crecer la deuda total del país. Y así se ve. Y es así en todos los países del mundo. Pueden googlearlo, pueden buscar en todos los países. Siempre es exponencial y deuda total y oferta monetaria son iguales. Y ahora podemos entender de dónde vienen las crisis financieras. Es obvio, ¿no? Imagínense, ustedes son banco y necesitan vender créditos para poder pagar los depósitos, interés en los depósitos. Y la gente ya no quiere más crédito. Todo el mundo está endeudado hasta aquí. Es muy difícil vender créditos, pero hay que vender créditos porque los depósitos quieren intereses. Y aunque ya la bajamos en casi cero, pero los depósitos son muy grandes. Entonces, mientras hay una poca tasa de interés, hay que vender créditos. Y constantemente más. Y en el momento que una persona amortizó su crédito, ¿qué tiene que hacer el banco? Revender ese crédito. Y aún con un volumen mayor, porque los depósitos también crecen. Pero la gente ya no quiere más crédito. Entonces, ¿qué va a hacer el banco? Entonces, empieza a vender créditos a personas con una solvencia no tan buena. Subprime. Ya viene la crisis subprime que luego echan la culpa a los bancos, que en realidad es parte de un sistema donde constantemente hay que aumentar la deuda y cada vez más a personas que tienen una solvencia cuestionable. Y de hecho está pasando esto ahora, hoy en día en Chile, se ve muy fuerte esta presión en los bancos. Conozco gente que trabaja en bancos y me explican esa presión que tienen de vender créditos y cómo bajan los estándares en la tarjeta de crédito para poder vender más créditos. Y no solamente porque son avariciosos, sino tienen que vender para poder solventar el pago de intereses en los depósitos. Y ahora, el tema muy interesante. Estamos obligados a crecer. El crecimiento está en todas partes, en todos los políticos, izquierda o derecha, en todas las partes del mundo. Y desde siempre hablamos de crecer. Y casi ya usamos como el crecimiento como sinónimo a desarrollo. ¿Por qué crecer? Es obvio, porque tenemos una constante carga de intereses. Los intereses, o sea, la deuda total del país sube, hay que tener que pagarlo. Y se puede ver, si uno si uno toma las balanzas de las empresas, vemos que hoy en día hay mucho más capital ajeno que hace 20 años atrás. Y sí, estamos muy felices, tenemos mucha suerte, quizás tenemos una empresa sin ninguna deuda. Igual tenemos que crecer, claro, por la inflación y porque nuestras personas que empleamos quieren entonces un ajuste de salario. Y si aunque no fuese por esto, igual hay que crecer por una tercera razón, y esa es la más importante, que es el interés como costo de oportunidad de cualquier inversión productiva. Imagínense, ustedes tienen una empresa y no le rinde un rendimiento, una TIR, una tasa interna de retorno, que le pagaría el banco. Lo más probable es que cerrarían su negocio al menos a mediano, largo plazo, ¿no? O sea, la tasa de interés es la benchmark a la cual se mide todo proyecto de inversión productiva. Por lo tanto, la tasa de interés es el ritmo al cual tiene que evaluar la economía. Si no crecemos al menos a ese ritmo, no tiene sentido. Y no solamente es un fetiche, como algunos dicen. Bien, obviamente no todas las empresas logran crecer. La segunda alternativa, si no crecemos, sería ahorrar costos, ¿no?
para mantener mi ganancia a nivel del costo de oportunidad, que es la tasa de interés. ¿Y cuál es la posición de costos más importante en cada empresa? El ser humano. Por lo tanto, hay una fuerte presión de crecer o reemplazar personas por máquinas. Y cuando la máquina está vieja, también está buscando trabajo después. Y ahora también podemos entender de dónde viene la destrucción del medio ambiente. La insostenibilidad, gran tema, ¿no? Cambio climático, la Friday for Future. Es obvio, si crecemos sobre décadas y ciclos, y no solamente en Chile, sino en todas las partes del mundo, es obvio que vamos a destruir el mundo, dado que no se puede producir algo de la nada. La primera y la segunda ley de termodinámica nos cuentan que no se puede producir algo sin insumo y sin energía. Si estamos creciendo y creciendo, creciendo, vamos a agotar el último recurso. Por lo tanto, toda la política verde que no toma en cuenta ese sistema, en mi punto de vista, es una farsa. Y esto vale incluso para los recursos renovables, porque algunos podrían decir que, bueno, los recursos renovables sí podemos explotar porque se renuevan, pero si estamos constantemente creciendo, vamos en algún momento incluso crecer a una tasa más rápido que se renueva el recurso renovable. En este caso también se destruye el recurso renovable. Y como dijo Herman Daly, un poco sarcástico, pero bien verdadero, todo lo que no se reproduce en la naturaleza al ritmo de la tasa de interés es como es un fuerte riesgo de ser extinguido. Y ese tema ya habló Aristóteles. Hace 2300 años Aristóteles ya supo que es imposible el crecimiento infinito o el crecimiento por siempre en las cosas físicas. Y ya podemos entender de dónde viene este consumismo masivo, los productos lifestyle, extravagancias, productos desechables, hasta en Europa pagan incentivos para que se destruya el auto y se compre uno nuevo, y hasta la invención de enfermedades. O sea, hay una constante deber de crecer y de alguna forma tenemos que lograr que la gente consuma, ¿no? Y aquí también podemos entender por qué se plantan pinos y eucaliptos y no, por ejemplo, coihues. Un coihue vende mucho más caro que un pino y solamente crece un poco más lento. O sea, en relación al tiempo que dura hasta que se puede cosechar, se vende más caro. Entonces la pregunta es, ¿por qué las empresas forestales no plantan coihues? Bueno, la respuesta es nuevamente la tasa de interés que hace que el tiempo tenga un valor. La tasa de interés da valor al tiempo y al final el tiempo es relativamente más importante. Y lo que hace la empresa forestal es calcular la tasa interna de retorno y con la tasa de interés positiva le resulta entonces mejor el pino. Pero si la tasa de interés fuese cero, constantemente, también sobre largo tiempo, el coibe sería probablemente más económico y más ecológico. Y ahora también podemos entender de dónde vienen todas esas tecnologías riesgosas que nadie sabe qué efecto tendrán en el futuro, como la comida transgénica. Aquí tenemos plantas nucleares, Fukushima. 2011 recién pasó y Japón ya está construyendo nuevas plantas nucleares. Y ese problema ni siquiera se solucionó, y ya está haciendo nuevas plantas nucleares. Aquí está el fracking, contaminación electromagnética, 5G y otros. Hay muchos estudios que muestran cómo las células se dañan, se producen cáncer, se producen artritis, artrosis. Hay muchos estudios y no está prohibido, a pesar de que existe en derecho público este principio en dubio pro securitate, o sea, cuando hay dudas con respecto a la seguridad, debería ser, por si acaso, prohibido hasta que se muestra claramente que no tiene riesgo. No obstante, existen muchas dudas con respecto a la seguridad y no están prohibidos. ¿Por qué? Bueno, es una fuente de crecimiento, ¿no? Ahora el tema más importante. La desigualdad. La brecha entre los ricos y los pobres es cada vez más amplia. El estallido social en Chile, en buena parte seguramente fomentado por la creciente desigualdad. Y eso no es un tema en Chile solamente, es mundial. Y tiene que ver con lo que estamos hablando aquí. ¿Qué vemos aquí? Vemos Alemania, que se supone que es un país en relación a Chile más igual o menos desigual.
No obstante, también podemos ver que como crecen aquí todos los productos financieros, o sea, cuentas bancarias, y aquí, en el mismo sistema cartesiano, la deuda, y la brecha entre el punto aquí arriba y el punto aquí abajo, esto es la desigualdad. Hay otras razones por la desigualdad, por ejemplo, fuertes concentraciones del mercado, monopolios, pero yo creo que esto aquí es la causa más importante y menos reconocida de la desigualdad. Como dice en alemán, die Wertpapiere des einen sind die Schulden des anderen, el bono de uno es la deuda de otro, vemos aquí, ¿no? Lo que para uno es algo bueno, es un haber, el otro, para el otro es deuda. El problema es que el dinero no trabaja y tiene hijos, como ya dijo Aristóteles un poco sarcásticamente. De hecho, interés en griego es tokos, y tokos también significa hijo. Los griegos usan la misma palabra para hijos y interés. Pero dinero no tiene hijos. Y pueden probarlo, pueden tomar un billete de Arturo Prat y una Gabriela Mistral, ponerlo en un rincón con luz roja, no van a copular. Es interesante decirlo porque hasta los bancos hacen propaganda, vengan, invierten con nosotros, dejan que su dinero trabaje. Dinero no trabaja. Y eso es un punto importante, porque eso hace que esa desigualdad es injusta. No toda desigualdad es injusta. Si yo trabajo más, también quiero ganar más que la persona que más flojo, ¿cierto? Pero aquí hay una desigualdad que se produce no por el trabajo de la persona que depositó el dinero. Quizás mis 10.000 pesos que depositó eran mías, con mi fuerza, mi sudor, la trabajé yo. Pero si luego empieza a crecer el costo de la persona que se endeuda. Que se compra, que lo invierte productivamente, quizás se compra un taxi, una maquinaria, lo trabaja, y con todo su esfuerzo tiene que esa persona aquí trabajar para que ellos aquí reciben. Incluso al riesgo de esta persona que está endeudada, a pesar de que en economía justificamos la tasa de interés con el riesgo. En realidad, ¿quién tiene el riesgo? El que toma préstamo tiene que hipotecar su casa, su auto, su mujer, lo que sea. Alguien tiene que firmar un aval. O sea, el riesgo está en el que está en deuda y no en el que presta. Excepto si uno compra bonos del gobierno, porque ahí no hay ningún seguro. El problema es porque no vemos ¿por qué no vemos esto? Es porque usamos dinero y capital como sinónimos. Hasta cuando hablamos de capital nos referimos a dinero, ¿no? Cuando capital, en el sentido original de la economía, es un factor productivo. Pero dinero no es un factor productivo, no produce, no es un recurso, es un medio de cambio. Bien. También podemos ahora entender algunos otros aspectos interesantes. La destrucción de capital físico sirve al sector financiero. Imagínense qué efecto tiene un terremoto como el terremoto de febrero de 2010 a este sistema. Imagínense, ustedes son banco y tienen que vender créditos. Y no les resulta, o es muy difícil, porque nadie quiere más créditos. Todo el mundo está endeudado hasta aquí. Lo mejor que le puede pasar es un terremoto. ¿Por qué? Porque la gente tiene que reconstruir sus casas y pedir créditos. Y de hecho, como hay más créditos, dinero se crea por crédito, hay más dinero circulando, también que es el PIB. Y el crecimiento del PIB fue, después del terremoto, para varios años, más alto que el promedio de los años anteriores, gracias probablemente al terremoto. Y los bancos podían otorgar más créditos y como había también más demanda de créditos a tasas mayores. De hecho, la tasa de política monetaria, que es la tasa de interés del Banco Central, por el cual el Banco Central presta a los bancos comerciales, subió de 0,5 a 5,5 2 meses después del terremoto. Aquí vemos cómo creció la tasa de interés de 0,5 a 5,5 la TPM en Chile. Y aquí vemos la colocación de créditos antes del terremoto, estaba incluso con el crecimiento negativo en algunos tipos de créditos, y luego saltó gracias al terremoto. Entonces, nos podemos preguntar, ¿quién gana con el crecimiento del PIB? Aquí creció el PIB, pero ¿quién gana con eso? La gente en el sector de Maule, con suerte, reconstruyó su casa y ahora está igual como antes, ¿no? Entonces, pero si el PIB había crecido gracias al terremoto, ¿quién ganó con esto? Pues la respuesta es, aparte del sector de la construcción, los bancos que lograron a vender créditos, además, a tasas mayores.
Entonces, todo desastre natural, o también una guerra, que fomenta la destrucción de capital físico, también fomenta la concentración de la riqueza, porque vimos antes, esta brecha aumenta con la deuda y los depósitos que crecen. Ahora también podemos entender esto. Esto es algo muy interesante. Pasa solamente en Chile. Al menos yo no conozco ningún país donde existe que te pagan un descuento cuando uno paga con tarjeta. De hecho, cuando vamos a Falabella o Ripley, el precio que ponen ahí es el precio con esa tarjeta. Y si uno llega a querer pagar en cash, te van a decir, no, mira, ahí está el precio chiquitito abajo. Esto es cuando uno quiere pagar, realmente quiere pagar con efectivo. Entonces, ¿cómo es eso? Y eso no existe ni siquiera en Argentina. Eso existe en ninguna parte del mundo, solamente en Chile. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre Chile y otros países? Hasta ahora, yo creo que esto ahora luego va a cambiar, pero hasta ahora ha sido así que Chile era muy responsable en su política de presupuestaria, no se endeudó el presupuesto del gobierno, y nuevamente en la mayoría de los países son los gobiernos los mejores clientes de los bancos. Son los primeros que se endeudan. Claro, porque el político no tiene que pagar intereses, lo paga el contribuyente, ¿no? Entonces, es fácil endeudarse con el bolsillo del cliente, del contribuyente. Pero Chile ha sido muy responsable, entonces para los bancos eso es horrible. El mejor cliente, el más grande y más seguro, no quiere créditos, al menos no mucho. Bueno, entonces si el gobierno no se endeuda, entonces, bueno, somos nosotros la gente que tenemos que endeudarnos. ¿Y cómo nos endeudan? Bueno, dándole incentivos a Falabella y Ripley de vender estos créditos, y Falabella y Ripley pueden traspasar esto a los clientes. Y no solamente vemos esto en Falabella y Ripley, lo vemos en la venta de automóviles, hasta en el McDonald's sale 2x1, Big Mac 2x1, si pagas con Presto. Eso lo vi el otro día cuando todavía existió el McDonald's en Valdivia. Otro tema muy interesante son las famosas ondas largas, las ondas contra de economía, que se supone que se producen por invenciones claves de tecnología, como por ejemplo la máquina a vapor, el ferrocarril, cosas así, que se supone que hacen como un auge económico hasta que ya la invención no está nueva y se baja de nuevo. En realidad, uno también podría sospechar que en realidad no tiene que ver con innovaciones claves, sino con las crisis financieras que ocurren cada 50 o 80 años, porque siempre cuando estaba aquí había una crisis financiera. Y cuando se reinstala el sistema financiero, nuevamente hay créditos, y luego pueden producirse estas invenciones como ferrocarril o máquina a vapor, que antes no habían créditos, ya no había financiamiento. De hecho, ¿sabían que la máquina a vapor no fue inventado por James Watt? Watt fue el primero que lo construyó, pero la invención no fue por James Watt, sino por, parece que fue Thomas Newcomen, otro inglés, pero como 30 años antes, pero él no lo construyó porque no tenía quien financiarlo, mientras Watt encontró una persona que le financió su proyecto. De hecho, esa persona se llama Harriet, y en Edimburgo, la ciudad de James Watt, hay una universidad que se llama Harriet Watt University. El financier de James Watt parece que lo toma hasta más importante que Watt. La universidad se llama Harriet Watt University. Bien, entonces hay una sola causa que explica la especulación, las grandes crisis económicas, la inflación, el desempleo, o al menos esa dicotomía de o crecemos o hay desempleo, la obligación de crecer, el endeudamiento masivo, la destrucción del medio ambiente, la desigualdad, los ciclos Konderev, y el punto umbral que ya no había ahora explicado, otro tema, pero no nos alcanza el tiempo para también explicarlo. Bien, la pregunta es, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿Qué dijimos? ¿De dónde sale este crecimiento exponencial de la oferta monetaria y de la deuda? De la tasa de interés, ¿cierto? La pregunta es, ¿de dónde viene la tasa de interés? Y delante, entrando al tema, les dije que hay una contradicción entre las dos funciones del dinero principales. Una es facilitar el intercambio y la otra es atesorar valores. Bien, pero si todo el mundo atesora bajo la almohada su dinero, no puede al mismo tiempo fluir, ¿no? Se supone que el dinero es como
la sangre de la economía tiene que fluir. Si la sangre no fluye, el cuerpo muere o se pone gravemente enfermo. Y lo mismo pasa con la economía. Si el dinero no fluye, no hay intercambio. Y es muy difícil, muy lento. Todo con trueco nomás, trueco sin dinero entre medio es muy difícil. Entonces, ¿cuál es la razón por qué no guardamos el dinero bajo la almohada, sino la prestamos? La prestamos al banco, el banco lo sigue prestando. El incentivo es la tasa de interés. La tasa de interés es un premio para abstenerme de liquidez, así lo definió Keynes, una definición muy buena. Es un premio de no tener dinero bajo la almohada, sino de prestarlo. Pero la tasa de interés hace que depósitos crecen, deuda crece, y ahí empieza la brecha y el deber de crecer y los problemas que vimos. Entonces, aquí nos presenta este señor, Silvio Gesell, hace 100 años atrás, una solución que yo encuentro muy buena. Él emigró de Alemania a Argentina y vio en poco tiempo 2 crisis financieras. Y se dio cuenta que tiene que ver algo con el dinero que no fluye. Específicamente con esa posición desequilibrada e innatural entre el que tiene dinero y el que tiene productos. La persona que tiene productos tiene que venderlo rápido porque todo se echa a perder, y el dinero no, tiene todo el tiempo del mundo. Y como tiene todo el tiempo del mundo, puede tenerlo bajo la almohada y, bueno, y prácticamente chantajear a los demás que necesitan dinero. Entonces va a decir, me prestas, o sea, me pagas un interés o no te lo presto. Entonces, para hacer que el dinero fluya de sí solo, para hacer un incentivo de no tenerlo bajo la almohada, entonces él inventó estos tipos de billetes que él llama Freigeld, dinero libre, porque es libre de interés, y hay que pegar aquí unas estampillas del valor de 1% o 2% del valor del billete, casi nada, cada 2 o 3 meses. No mucho, pero es un buen incentivo de no guardar dinero demasiado tiempo bajo la almohada. Hay que gastarlo, invertirlo o prestarlo gratis. De hecho, puede estar feliz, la persona que tiene el dinero puede estar feliz que otro lo tome prestado, porque después la otra persona tiene que pagar estas estampillas aquí. De esta forma, el dinero fluye en la economía, circula, cumple con su función de facilitar el intercambio, sirva a la economía y a las personas que quieren intercambiar bienes, sin que sea necesaria la tasa de interés positiva. ¿Por qué digo positiva? Porque al final eso es también una tasa de interés, pero negativa. Uno puede decir, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, una grande. La positiva trae esos problemas y la tasa de interés negativa no. Es como, uno podría decir, yo lo comparo de repente con mi hija cuando le digo, limpia tu pieza, arregla tu pieza, y está poco reluctante. Entonces le podría pasar un chocolate. Decir, mira, con el chocolate te arreglas, lo va a hacer. Pero la próxima vez va a querer 2 chocolates, después 3, y cada vez tengo que pasarle más, y luego no va a estar muy saludable. También podría decir, hija, limpia tu pieza, o porque tú debes hacerlo, y también lo va a hacer sin ese efecto negativo de que se va a vivir insaludablemente. Esa idea fue discutido en la obra principal del famoso economista Keynes. De hecho, en la obra principal de Keynes, Keynes dijo, el futuro aprenderá más del espíritu de Silvio Gesell que de Marx. Lamentablemente, hasta ahora no tuvo razón, todo el mundo conoce a Marx y muy poco conocen hoy día a Silvio Gesell. Y en la famosa conferencia de Bretton Woods, que se hizo después de poco antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando se instaló el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, él propuso una moneda para intercambios internacionales, para equilibrar las balanzas de pagos, que se basó en la idea de Silvio Gesell, que llama Bencor. Tampoco le dieron pelota, para decirlo bien en chileno. Y el famoso Irving Fisher, es el que inventó la ecuación cuantitativa de la inflación que antes vimos. Él mismo escribió un libro copiando la idea de Gesell y dijo que se consideró un apóstol modesto de Silvio Gesell. Lamentablemente, también hoy día es muy poco conocido eso. Esto no solamente fue una idea loca nomás, sino fue aprobada en muchas ciudades. Por ejemplo, en Bruegel,
pueden googlearlo, pongan Milagro de Vogel y van a encontrar mucha información. El alcalde leyó la obra de Silvio Gesell, el alcalde de Vogel, lo implementó y de esta forma sacó a esta ciudad de la Gran Depresión de los años 30. Rápidamente empezó a circular dinero, la gente se liberó de esa deuda, hasta pagaron impuestos de nuevo y todo una maravilla. Hasta el Banco Central dijo, no, pues nosotros somos los únicos que tenemos que emitir dinero y lo prohíben. No obstante, dentro de los 2 años que funcionó, era tan exitoso que le empezaron a copiar muchas ciudades alrededor, hasta otros países, Liechtenstein, Suiza, Francia, España, incluso en 13 ciudades de Estados Unidos, que lamentablemente hoy día también es muy poco conocido. Pero en realidad, el primer ensayo de este tipo de moneda fue ya antes que nació Silvio Gesell, hace 1000 años, en la Edad Media de Europa. La parte más bonita de la Edad Media, antes que empezó a caer en la peste negra, fue un tiempo de auge económico enorme. Y en ese tiempo tenían una moneda que funcionaba similar a la de Silvio Gesell, aunque eso no fue el sentido, pero en práctica funcionaba así. En ese tiempo se inventó una nueva forma de imprimir el dinero, que ya no era tan difícil como antes. Eran las famosas bracteadas, que rápidamente se podía hacer con una forma de imprimir. De esta forma se pueden hacer nuevos símbolos en las monedas. Entonces los gobernantes y reyes usaron esta tecnología para cobrar impuestos. De repente llamaron de vuelta que toda la gente tenía que entregar su dinero, y como era plata, lo disolvaron, el rey se sacó algo de la plata y luego hicieron nuevas monedas de la plata y lo entregaron de vuelta a las personas, pero claro, un poco menos, porque algo de la plata era para el rey. Y para que la gente realmente entregase su dinero al rey, tenía que cambiar la cara de la moneda, y esto fue posible con esta nueva tecnología. Bueno, el efecto positivo de esto fue que el dinero estaba circulando muy rápido, nadie quería quedarse con grandes cantidades bajo la almohada, y estaba circulando. No era necesaria la tasa de interés para que circule, y la riqueza era bien distribuida hasta que la gente no tenía que trabajar tanto. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque no se mueve a guardar mucho, entonces los días lunes no estaban trabajando. De ahí viene la palabra, el famoso Blue Monday, cuando la gente con su ropa de obrero está en la calle festejando, solamente trabajando 4 días a la semana y solamente como 5 horas, no 8 horas, y ganaran buenos salarios. Algunos dicen que el salario era al día lo que valió en ese tiempo un par de zapatos, que era una obra de arte. O sea, buenos salarios con relativamente poco trabajo. Bien. Obviamente, hoy en día no sería necesario pegar estampillas en billetes. De hecho, como ya dije, eso no es ninguna otra cosa que un interés negativo. Y de hecho, ya en 2009 y en 2005, aquí el profesor de Harvard, Gregory Mankiw, dijo en una publicación de la New York Times que el Banco Central debería poner intereses negativos. Incluso hizo referencia explícita a Silvio Gesell y William Buter, que en ese tiempo fue profesor en la London School of Economics. También hablaba de esto, cómo se puede hacer que la tasa de interés sea negativa, de tal forma que también aplica a billetes. Y en realidad los bancos centrales empezaron a hacerlo. En Europa, desde 2014, ya existen intereses negativos, pero solamente para los depósitos de bancos comerciales en el Banco Central. Y algunos dicen que esto ya sería una aplicación de la idea de Silvio Gesell. En realidad no lo es, porque los billetes en Europa uno puede todavía guardar bajo la almohada, entonces justo no es la idea de Silvio Gesell. Pero uno podría pensar, en vez de usar billetes, usar como un tipo de tarjetas prepagas para que sean anónimas, pero donde se aplica automáticamente, según algún algoritmo, un interés negativo, quizás también dependiendo de cuánto tiempo uno no gastó el dinero y cuánto está en la tarjeta.
Hay varias ideas que se discuten incluso en working papers del Fondo Monetario Internacional, cómo se aplica la tasa de interés negativa del Banco Central también a billetes. Y hacen expresa referencia a Sibo Gesell. Bueno, y una pregunta que siempre me surge cuando me hacen como, ¿y qué pasa en ese sistema? ¿Cómo uno guarda? ¿Cómo puede uno guardar para la vejez? ¿Cómo uno invierte? Bueno, uno podría invertir también como hoy, pero en vez de prestar dinero, uno puede invertir en fondos que invierten en el patrimonio de empresas y, bueno, si la empresa trabajó bien, después tengo una ganancia, si trabajó mal, tengo una pérdida. Pero si en los fondos grandes, según la ley de los números grandes, en promedio va a mantenerse el valor. Grandes ganancias no habrían, pero claro, si uno quiere ganar, tiene que uno mismo invertirlo. Justo la parte de la desigualdad justa fue que otra persona tiene que arriesgarse para pagar intereses que uno tiene que sí o sí recibir, ¿no? Esto ya no existiría. El problema de los bank runs, que pasó en el año 29 del ciclo pasado, que cuando un banco se quiebra, la gente pierde confianza y los otros se van a quebrar en el sistema de Sibo Gesell, no existiría, porque los bancos no prestarían dinero desde las cuentas corrientes, solamente cuando el cliente diría, mira, yo quiero liberar mi dinero para que lo presten, para que yo no tenga que poner aquí las estampillas. Eso significa, no puede pasar que uno llegue a su banco, como pasó en el año 29 en Estados Unidos, que quiero retirar mi dinero y el banco tiene que decir, no, no está, no tenemos. O sea, el famoso bank run no existiría. Tampoco existiría especulación contra monedas, como por ejemplo Suiza sufre mucho de que los inversionistas creen que el franco suizo es muy seguro, lo compran como reserva, que hace que el valor del franco suizo frente a otra moneda muy cara, que daña la exportación de Suiza. Eso no existiría si Suiza tuviese un tipo de moneda tipo Sibo Gesell, porque no funcionaría como medio de reserva, no sería, nadie lo compraría de reserva, solamente se compraría si quiero comprar un producto suizo para poder comprarlo. Bien, finalmente me gustaría discutir algunas no soluciones. Ya hablamos de la solución y me gustaría hablar de algunas no soluciones, pero que siempre uno escucha y presentan como soluciones. Por ejemplo, en Europa han hecho hace algunos años atrás el famoso Tobin Tax, un impuesto a la especulación. Si hoy en día compro en la bolsa en Europa acciones, tengo que pagar un por ciento o algo así, un cierto porcentaje del valor total como impuesto. La idea es que se disminuya la especulación. ¿Tiene algún sentido esto? ¿Es la especulación causa de la crisis del euro o crisis subprime? No. Más bien es un síntoma de una oferta monetaria constantemente creciendo. Solamente un síntoma, no es la causa de una crisis. Y de hecho, siempre ha existido. Mientras existe este sistema financiero, existen burbujas. Por ejemplo, la burbuja más antigua ya era en el año 1637 en Holanda, donde se formó una burbuja especulativa sobre tulipanes. Y en el punto máximo de la crisis o de la especulación, una caja de bulbos de tulipanes costaba lo que en ese tiempo eran 3 casas. Imagínense en ese tiempo, ¿cómo era el intercambio? Era caja de tulipanes contra oro o algo así en el mercado de Ámsterdam, con todo el riesgo de ser asaltado. Si bajo estas circunstancias adversas se forman burbujas, bueno, ¿qué sentido tiene pagar 1% en la bolsa? A pesar de que, como repito, la especulación es un síntoma, no la causa de la crisis. Austeridad. Muchos dicen, no, en Grecia hay mucha crisis, hay que poner, el gobierno tiene que ser más austero. En realidad, vimos que crece la oferta monetaria constantemente y con ello la deuda. Imagínense si todo el mundo devolviera su deuda. ¿Qué pasaría? Desaparecería el dinero también. Y si la cantidad de productos no desaparece,
Entonces, hay menos dinero en relación a productos, eso se llama deflación. Es un escenario muy peligroso y para nada bueno. Además, matemáticamente no es posible que todo el mundo devuelva su deuda, también muy interesante, porque ya se ha creado dinero por intereses que antes no estaba. Entonces, si el Banco Central no imprime más dinero, no se produce más base monetaria, es imposible de que todo el mundo devuelva su deuda. O sea, matemáticamente no es posible que todo el mundo pague su deuda, es increíble, ¿no? Y aquí también podemos entender por qué las naciones más prósperas son al mismo tiempo aquellas más endeudadas en cifras absolutas, Estados Unidos, Japón y Alemania. Uno podría preguntar, ¿por qué estos países son tan endeudados? ¿Acaso que toda esta infraestructura no vale nada? ¿Incluso tiene valor negativo? ¿Incluso el más grande valor negativo que existe? Pues la respuesta es, no es que un valor negativo. Dinero es la contraparte de deuda. Los países más ricos también son los países más endeudados. Tiene que ser así, porque dinero es la contraparte de deuda. En el año 2012 inventaron en Europa el fondo de rescate. ¡Wow! El fondo de rescate. ¿Qué es esto? Suena bonito, pero es nada más que mantener un sistema que va a romperse sí o sí artificialmente vivo. El fondo de rescate significa que bancos privados pueden seguir dando créditos a Grecia, a pesar de que saben que es bastante probable que en el momento no van a poder pagarlo, pero ahí está el fondo de rescate, con otras palabras, Alemania. Pero en el caso, cuando un país entero se quiebra, nadie lo va a rescatar, o sea, es solamente una cosa psicológica. Cada vez más se escucha, incluso hasta por el ex jefe del Banco Mundial, tenemos que volver al patrón oro. Esto es la solución a la crisis financiera, patrón oro. Dinero acoplado al oro. ¿Esto sería una solución? No. ¿Por qué no? Porque al final no soluciona el problema principal, que es que se puede atesorar dinero, y si se puede atesorar, existe la tasa de interés como premio de abstenerme de liquidez, y por lo tanto va a existir interés, cuentas van a crecer, deuda va a crecer, y como las unidades monetarias crecen, en algún momento ya no, y el oro no crece, van a tener que desacupular el dinero del oro, como siempre han hecho, y por eso lo han hecho, de hecho. Muy famoso hoy en día se escucha de la banca ética. ¡Wow! Banca ética. Bonito, ¿no? Quizás es bonito en el sentido que estas bancas quizás no invierten en proyectos que tienen que ver con guerra, producción de armas, eso sí, en ese sentido puede ser bonito. Pero en realidad tan ético no lo son. No cuestionan la tasa de interés, por lo tanto no cuestionan de que uno se enriquece al costo del otro, que la brecha entre depósitos y deuda crece. Yo diría, de hecho no existe un interés ético. Es otro tema muy interesante que podemos charlar otras 2 horas de este tema. Y por lo tanto, tan ético no encuentro hasta bancos. En 2011, el señor Yunus aquí recibió un premio Nobel de la Paz por sus ideas de microcréditos. ¡Wow! Microcréditos. Es para también personas chiquititas en la India y en toda parte del mundo que no tienen como una solvencia tan grande, reciben también créditos para desarrollarse. En realidad, en mi opinión, es solamente otro pretexto para vender más créditos, incluso a las personas más pobres, que hasta ahora era poco ético darle crédito a estas personas. Ahora con este premio Nobel de la Paz al señor Muhammad Yunus, hasta las personas más pobres se pueden endeudar y les sirve mucho al sistema financiero que necesita crecer, necesita vender créditos. Ahora tienen ni siquiera un freno moral a endeudar hasta los más pobres. De hecho, habían tantos suicidios después por estos microcréditos en la India que la presidenta del Estado federal donde él vive, él lo sacó al mismo Yunus de la presidencia de su banco. Algunas reflexiones finales. Hoy en día estamos obligados a crecer y este crecimiento es, como vimos antes, porque o crecemos o mi empresa no tiene sentido porque si no rinde al menos lo que pagaría el banco, si no rinde el interés, que es el costo de oportunidad de cualquier inversión productiva, no tiene sentido. Por eso crecemos y crecemos, pero no necesariamente nos desarrollamos. Al menos no si definimos desarrollo como mi querido ex colega Manfred Max Neff
en su obra Desarrollo a escala humana. Ahí, desarrollo está definido como la satisfacción de necesidades fundamentales humanas. Hoy en día, si crecemos, yo creo que solamente una fracción pequeña anda mejorando el desarrollo en el sentido de que se mejoren la satisfacción de necesidades fundamentales. La gran parte solamente produce desigualdad. Y muchos dicen, y muchos que hoy en día están en la calle protestando, creen que eso tiene que ver con la economía de mercado, que no lo tiene que ver. Eso tiene que ver con el sistema financiero, tal funciona como hoy. Produce, yo creo que es la falla de mercado más grande y menos conocida. Si queremos que un eventual crecimiento produce una mejora en la satisfacción de necesidades fundamentales, deberíamos tener intereses negativos también en billetes y de esta forma tener dinero que fluye de sí solo. No tenemos depósitos que crecen y deuda que crece constantemente. Dinero sería lo que se llama neutral. Tendríamos finalmente la neutralidad del dinero. Podríamos crecer si es necesario para satisfacer necesidades, pero no estamos obligados a crecer. Entonces, con este sistema, con ese dinero neutral, no todas las malas virtudes desaparecían, pero hoy se fomentan las malas virtudes por la obligación de crecer. Y no toda la destrucción del medio ambiente desaparecería, pero hoy se fomenta la destrucción y estoy muy convencido de que sin un sistema financiero sostenible no será posible un futuro sostenible. Y al final, quiero volverme un poco más filosófico aún, hablando de la felicidad. Gran tema, ¿no? Ya desde Aristóteles y Platón, que hablaron de la eudaimonia como el sentido máximo de la vida, y gran tema también desde 2012, las Naciones Unidas habían convenido una conferencia sobre la felicidad, haciendo mucha propaganda al país pequeño, al reino pequeño de Bután. Bután no mide el PIB, sino la felicidad nacional bruta. Bueno, en esa conferencia que hizo la ONU en 2012, se encontró esa señal. La encontré espectacular. Si quieres felicidad para una hora, duérmete una siesta. Si quieres felicidad para un día, anda pescando. Si quieres felicidad para un mes, cásate. Si quieres felicidad para un año, ojalá que eres una futura. Y si quieres felicidad para toda la vida, ayuda al prójimo. Esto creo, de hecho, en mi opinión, es el sentido máximo de la vida, no la felicidad. Pero más bien si logramos a transformar nuestra vida de tal forma que estamos constantemente ayudando, vamos a ser felices. ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos decir, yo quiero fomentar el bien común, yo quiero amar al prójimo en sentido bíblico? Eso no es solamente una cosa que tiene que ver con dar limosnas al pobre o cumplir los 10 mandamientos, también. Pero yo creo que podemos aplicar esta idea de fomentar el bien común todos los días usando nuestros dones. Creo que cada persona tiene un don y la idea de la vida es usar este don para hacer buenos productos, para el servicio de bien común. Y si logramos hacer esto, y no hacemos cualquier peguita para ganar plata, sino si hacemos lo que es lo nuestro, en el sentido de Platón, el sum quic, ¿no? Es el concepto de Platón de que hay que hacer lo suyo, no meterse en el trabajo de otro. Si logramos entender cuál es el nuestro, podemos participar en lo que yo llamaría el gran puzzle de amor, donde cada persona del mundo es una pieza y donde cada persona tiene que hacer y ponerse donde corresponde. Pero imagínense en un puzzle, un rompecabezas, donde una pieza no pone donde corresponde. Tratan de ponerlo con fuerza donde no corresponde. ¿Qué va a pasar con la pieza? La pieza se va a destruir y el puzzle nunca va a ser entero. Creo que deberíamos tratar de ser la pieza donde corresponde.
Y esto es haciendo lo nuestro, aplicando nuestras ventajas comparativas en el lenguaje de David Ricardo y hacer lo que es nuestro. No hacer cualquier trabajo, sino donde podemos realmente aportar algo. Y eso nos traería al final felicidad. Yo estoy hablando aquí no de la felicidad superficial que recibo cuando como una comida rica o me compro un auto nuevo y la próxima vez tengo que comprarme un auto más grande para sentir la misma felicidad. No, estoy hablando de la felicidad cuando sentimos que estamos haciendo lo correcto. Cuando nos sentimos autorrealizados en las palabras de Maslow. Y para hacer esto necesitamos usar nuestros talentos para el bien común o para el amor al prójimo. Bueno, y para poder hacer eso necesitamos un mercado que es verdaderamente libre. No un mercado donde estamos obligados a crecer. No un mercado donde estamos tan endeudados y tan obligados a crecer y ganar plata para pagar la deuda que no nos queda esta al final, hoy en día es muy difícil implementar esta idea porque esta presión de crecer está en todos lados. También nosotros, todo el mundo está endeudado y piensa en cómo pagarlo y no elegimos el trabajo donde realmente sentimos, donde podemos aportar, sino el trabajo donde más nos pagan. ¿Por qué? Porque es la lógica de crecer. Y al revés, si tuviésemos dinero con interés negativo, pegado en el mismo billete como la propuso Silvio Gesell, no sería posible atesorar grandes cantidades de dinero. Más bien, y si no es posible esto, estaremos más propensos de buscar un trabajo donde sentimos que estamos aportando algo, donde realmente tenemos un valor extra para el bien común, en vez de solamente buscar un trabajo para ganar dinero. Muy bien. Muchas gracias. Aquí le tengo algunos libritos donde he explicado lo que hablaba recién en más detalle. Incluso aquí un documental que estrenó en la TV de Austria en 2013 con subtítulo en inglés en YouTube. Hay muchos textos en internet también libremente accesibles. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Félix Fuder por esta imponente charla que nos ha brindado el día de hoy. Vamos a dar el paso para realizar algunas preguntas. Quienes quieran hacer alguna pregunta por el chat pueden apuntar sus preguntas por ahí o levantar la mano si quieren intervenir directamente. Yo les voy a ir dando el pase. Tenemos una pregunta en el chat. El profesor Jaime Poblete, que está presente hoy día acá también. Jaime, si quieres, puedes intervenir directamente para no malinterpretar lo que preguntas. Hola, Marcelo, disculpa, estoy con pésimo internet. Se me corta cada cierto rato. Por eso la escribí. Adelante, Jaime. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Se escucha bien. Profesor, le hago una pregunta. Sí, se escucha. Se escucha. Bueno, ahora no se escucha. No, no se escucha. Bueno, yo tengo la pregunta aquí en el chat y puedo hacerla, digamos, por el profesor Jaime Poblete. Dice, ¿por qué ha aumentado la frecuencia de las crisis financieras después de los 80 a pesar del control de la inflación? O visto de otra forma, ¿por qué, a pesar de haber sido un problema importante la hiperinflación antes de los 80, las crisis financieras ocurrirían con menos frecuencia? ¿Es realmente la inflación la manera correcta y sustentable de medir la estabilidad macroeconómica de un país? Muy buena pregunta. De hecho, las crisis financieras, cuando uno abre un libro de texto, uno va a ver que ocurren cada cierto tiempo en cada país. Y yo me atrevería a decir que depende del interés promedio. O sea, mientras más alta el interés promedio, más rápido ocurre. Claro, porque esta curva de oferta exponencial que vimos crece más rápido mientras más alta la tasa de interés. Y mientras más cerca ya estamos en la crisis financiera, obviamente los
pequeños temblores antes ocurren con más frecuencia. Y yo creo que estamos a la víspera de una tremenda crisis financiera similar a la del año 29. Y ya sentimos muchos temblores ya en todos los países anteriores. El temblor más grande hasta ahora ha sido en 2008 y la podrían salvar, digamos, que no llegue, casi hubiésemos tenido la gran crisis ya ahí, pero nos salvaron con los famosos bailouts, donde el gobierno en Europa, en Estados Unidos, actuaron como clientes a los bancos. O sea, se endeudaron el país siendo buenos clientes de los bancos, de esta forma ayudaron a los bancos, y al mismo tiempo regalaron luego ese mismo dinero al patrimonio del banco. Increíble, ¿no? Y a otras empresas en el país diciendo que necesitamos ayudar a la coyuntura, a la economía. De esta forma evitaron el gran crack en ese momento, pero solamente yo creo que fue un pequeño alivio, pero ahora muy luego vamos a tener una tremenda crisis financiera que lamentablemente muy pocos van a entender que esto tiene que ver con la lógica del sistema financiero, sino van a echar la culpa al COVID. Bien, ¿alguna otra pregunta? Alumnos, colegas. Profesor, yo tengo una consulta. Rodrigo Panicini. ¿Me escucha? Sí, escuchamos claramente. Ok. Mi pregunta es la siguiente. En la administración pasada, de gobierno, la administración pasada, yo tuve X cantidad de dinero, obtuve mejor dicho, una gran cantidad a través de las tasas de interés en un banco. Pude comprar casi mi casa en una cuota. Ahora, en la actual administración, las tasas de interés se han reducido. Prácticamente otorgan algo como por decir que dan algo. Esto obedece, de acuerdo a su experiencia y estudio, ¿a qué? ¿A que no hay confianza o la banca sencillamente está contracturada, no confía en nadie hoy en día? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Mira, primero hay que tomar en cuenta, si tú recibiste intereses y pudiste comprar fácilmente una casa, siempre hay que tomar en cuenta de que otra persona tuvo que pagar esos intereses, ¿no? Y en la mayoría de los casos, cuando recibimos más intereses, somos nosotros mismos que lo pagamos. O sea, si yo recibo algún interés en mi cuenta, estoy feliz, pero en realidad lo he pagado mínimo 3 veces o más. Incluso aunque no estoy endeudado. ¿Por qué? Porque los intereses están parte de los precios de los productos. Hay cálculos que dicen que entre 50 y 70% de un precio del producto es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la empresa que lo produce está endeudada, la empresa que produjeron los insumos están endeudados, las empresas que producieron los insumos de los insumos están endeudados. O sea, se ve ese efecto exponencial también dentro de los costos de la producción y por lo tanto el precio del producto final. Y todo el mundo paga intereses con los productos, aunque no estamos endeudados. Además puede ser que estamos además endeudados. Por lo tanto, si estamos felices que el nivel de tasa de interés es alto, eso es un engaño. Al final, la gran mayoría de la gente paga mucho más intereses que recibe. Hay que ser como millonarios en dólares, o sea, multimillonario en pesos chilenos, si uno, para ser parte de los ganadores, ¿no? De que al final uno recibe más intereses que uno paga. Bien, y con la otra parte de la pregunta, no creo que tiene que ver esto con la administración del gobierno. Eso tiene que ver con el mercado. Los intereses son, al final, se estipulan en el mercado, ¿no? Y los bancos están cada vez más urgidos a vender créditos y cada vez más le cuesta. Por lo tanto, ¿qué van a hacer para no quebrar? Bajan los intereses en los depósitos, ¿no? Les gustaría seguramente pagar más intereses y captar más dinero si logran vender más créditos, porque también para ellos es bueno porque tienen un margen. Pero si no logran vender créditos, no le queda otro que bajar los intereses en los depósitos para no quebrar. De hecho, se puede ver esto constantemente. Si uno ve estadísticas, el nivel de interés está bajando constantemente. En Europa estaba ya en negativo, de hecho.
Y a pesar de eso, nadie quiere créditos. Y por lo tanto, como no hay interés, la gente guarda dinero bajo la almohada. Y como no fluye, el Banco Central Europeo tiene que imprimir dinero. Muchos le han hablado mal del señor Draghi, que el Banco Central Europeo imprime dinero, compra deuda pública, ¿no? Es una forma de imprimir dinero, aumentar la base monetaria, pero no le queda otro, porque la gente guarda dinero bajo la alma porque ya no hay intereses. Los intereses no hay porque los bancos no logran ver créditos, por lo tanto no pueden pagar intereses en los depósitos. Y en Chile había un tiempo después del terremoto que los intereses habían subido por la demanda a créditos gracias al terremoto. Pero ese efecto ya está disminuyendo, por lo tanto nuevamente los intereses están muy bajos. Ok, gracias. Muy bien, tenemos espacio para una pregunta más. En honor al tiempo, vamos a aceptar una pregunta más. No. Bueno, Hay si una no en es el así, chat, profe. en el chat. Ya, a ver, veamos el chat. Bien, aquí una estudiante pregunta, Melina Soto, ¿por qué China se ha recuperado en corto plazo, siendo que los otros países han sido afectados hasta los días de hoy? ¿Cómo puede la economía de China estar estable el día de hoy? ¿Cuál creen ustedes que fueron su estrategia? ¿La recuperación del COVID o de qué? Recuperación económica, supongo que hace referencia. Bueno, China casi no tuvo ningún lockdown, ¿no? Los países europeos, excepto Suecia, Bielorrusia y Estados Unidos, no estoy viendo tanto, pero aquí Chile muy fuerte, nos estamos autofrenando con el COVID, y obviamente el país que mientras más se frena, más se daña. China casi no se frenó, no hicieron ningún lockdown. Al menos no en todo el país, solamente puntual y solamente uno o 2 meses. Y más, China vende muchos de esos productos que ahora aquí estamos consumiendo más mascarillas, más Nintendos. Todos esos productos que ahora la gente usa más, produce China. Bien, vamos a dar por cerrada la charla de hoy. Agradecemos al doctor Félix Fuder por habernos acompañado el día de hoy. Agradecemos a los docentes, colegas, estudiantes, alumnos que estuvieron presentes en esta importante actividad que hemos realizado desde la Escuela de Formación Técnica Universitaria. Agradecemos a todos su participación y los dejamos en libertad de acción. Muchas Buenas gracias tardes. por escucharme. Chao, chao. 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 Ha sido un agrado.